Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. La amenaza de aborto se define como la presencia de sangrado transvaginal que puede estar acompañado o no de dolor abdominal, así como ausencia de dilatación cervical antes de la semana 22 de gestación. Anteriormente tomaban la semana 20, actualmente la 22. La amenaza de aborto temprana se define cuando existe un embarazo de menos de 14 semanas de gestación. La amenaza de aborto tardío es aquella que se presenta entre la semana 14 a 22. Aborto temprano, menor de 14 semanas, y aborto tardío, de la semana, amenaza de aborto tardío, entre la semana 14 a 22. La amenaza de aborto es una de las complicaciones obstétricas más comunes, con una incidencia que varía entre 20 y 25% de los embarazos tempranos. Se ha demostrado que se asocia con aumento de riesgo obstétrico como el trabajo de parto prematuro, bajo peso al nacer y rotura prematura de membranas. En un embarazo normal, el feto viable de 6 semanas es visualizado por ultrasonido. El riesgo de aborto es de aproximadamente de 15 al 30%. Este disminuye de 5 a 10% de la semana 7 a la 9 y 5% después de la 9ª semana de gestación. Existen medidas preventivas desde la preconcepción para un embarazo saludable, así como tratamientos médicos oportunos y cambios en el estilo de vida que pueden prevenir la amenaza de aborto, sobre todo en aquellas pacientes con comorbilidades causantes de pérdidas gestacionales tempranas. Aproximadamente 50% de todos los casos de pérdida temprana del embarazo se deben a anomalías cromosómicas fetales. Los factores de riesgo más comunes identificados en las mujeres con pérdida temprana del embarazo son edad materna avanzada y el antecedente de pérdida temprana del embarazo. La frecuencia de pérdida temprana del embarazo clínicamente reconocida por mujeres de los 20 a 30 años de edad es de 9 a 17%. Esta tasa aumenta bruscamente a 20% a la edad de 35 años y a 40% a la edad de 40 años, siendo de 80% a la edad de 45 años. Para el diagnóstico y pronóstico debe existir reporte de ultrasonido que demuestre actividad cardíaca fetal, hormona gonadotropina crónica humana cuantitativa seriada y datos clínicos. El tratamiento debe estar enfocado en la etiología, las semanas de gestación y sintomatología, teniendo como objetivo principal evitar la pérdida de la gestación. Justificación. El embarazo es un proceso fisiológico normal en el que cualquier intervención que se ofrezca debe tener beneficios conocidos y aceptables. Se debe ofrecer información sobre las mejores prácticas para la atención clínica y de referencia en todos los embarazos, así como una amplia información sobre la atención prenatal de la mujer sana con embarazo único, sin complicaciones. La información otorgada debe basarse en evidencia tanto para su uso médico como para las mujeres embarazadas, con el propósito de que las mujeres tomen decisiones sobre su caso y tratamiento en circunstancias específicas. Aproximadamente 20 a 40% de las mujeres embarazadas presentarán sangrado en el primer trimestre. Las complicaciones más comunes de no hacer el diagnóstico oportuno son la pérdida del embarazo o el diagnóstico erróneo que conlleve incrementar la morbimortalidad materna. La amenaza de aborto es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes. Se presenta en 1 de cada 5 embarazos, de los cuales entre 3 y 16% terminará en aborto. En pacientes embarazadas, al prevenir e identificar los factores de riesgo disminuye la posibilidad de amenaza de aborto. La suplementación de vitaminas antes y durante el embarazo ayuda a prevenir el aborto espontáneo. Se recomienda que todas las pacientes embarazadas tengan suplementación con vitaminas para prevenir el aborto espontáneo. Toda paciente que planea embarazarse y la embarazada deben recibir suplementos vitamínicos. No existe diferencias significativas en el riesgo de pérdida fetal total o aborto espontáneo entre las mujeres que recibieron cualquier otra combinación de vitamina C en comparación con los grupos placebo o sin vitamina C. La suplementación con vitamina A y C no ayudan a prevenir el aborto espontáneo.
Proporcionar a todas las mujeres información y apoyo de una manera sensible, tomando en cuenta sus circunstancias personales y respuestas emocionales. La obesidad tiene un gran impacto en la fertilidad femenina, ya que está relacionado no solo con la pérdida gestacional, sino también con la infertilidad conyugal. Cada consulta prenatal debe tener una estructura y un enfoque. Las primeras consultas en el embarazo deben ser extensas para proporcionar información y tiempo para la discusión acerca del cribado y la toma de decisiones informadas. La consulta de control prenatal, idealmente a las 10 semanas, debe incluir detecciones y pruebas encaminadas a identificar a las mujeres que necesitan cuidados adicionales y el plan de atención para el embarazo, medir altura, peso y calcular el índice de masa corporal, comprobar por medio del análisis de sangre el tipo de grupo sanguíneo, el estado de RH, así como detectar anemia, hemoglobinopatías, anticuerpos de glóbulos rojos, el virus de hepatitis B, VIH, susceptibilidad a robiola y sífilis. Detectar bacteriuria asintomática, informar a las mujeres menores de 25 años la alta prevalencia de infección por clamidia en su grupo de edad, ofrecer información y asesoría oportuna sobre los diversos tipos de pruebas cromosómicas necesarias, detectar y evaluar la edad gestacional con la ecografía exploratoria temprana y detectar anomalías estructurales con la ecografía de seguimiento. Preguntan acerca de cualquier enfermedad mental grave, pasada o presente o tratamiento psiquiátrico. Preguntar sobre el estado de ánimo para identificar la posibilidad de depresión. Preguntar acerca de la ocupación de la mujer para identificar riesgos potenciales. En la primera consulta prenatal, el profesional médico debe proporcionar información específica sobre los suplementos con ácido fólico, higiene de los alimentos, incluyendo la forma de reducir el riesgo de una infección adquirida, el estilo de vida, incluyendo el abandono del tabaco, uso de drogas recreativas y el consumo de alcohol, todo el examen prenatal incluyendo los riesgos, beneficios y limitaciones de las pruebas de detección, cómo se desarrolla el bebé durante el embarazo, la nutrición y la dieta, incluyendo suplementos de vitamina D, el ejercicio, incluidos los ejercicios de piso pélvico, lugar de atención del parto. Las mujeres embarazadas que por lo general requieren de cuidados adicionales son las que tienen las siguientes condiciones: enfermedad cardíaca, incluyendo hipertensión arterial sistémica o gestacional, enfermedad renal, trastornos endocrinos como los de diabetes insulinodependientes, trastornos psiquiátricos tratados con medicamentos, trastornos hematológicos, autoinmunes, epilepsia con anticonvulsivos, enfermedad maligna, asma grave, uso de drogas recreativas como heroína, cocaína, incluido el crack y el éxtasis, VIH o infección por virus de hepatitis B, obesidad con IMC mayor o igual a 30 o bajo peso. Mayor riesgo de desarrollar complicaciones, entre otras, las mujeres de 40 años y más, las que fuman, mujeres que son especialmente vulnerables como las adolescentes o que carecen de apoyo social. La inmunoglobulina humana anti-D se debe administrar en las mujeres RH negativas que pretendan embarazarse o que estén embarazadas, excepto si el padre del recién nacido es RH negativo. Dosis 100 microgramos. 100 microgramos, que es igual a 500 unidades internacionales en el primer embarazo. Se sugiere consultar su respectiva GPC. 100 microgramos o 500 unidades internacionales. Se debe administrar inmunoglobulina humana anti-D en las mujeres RH negativas que pretendan embarazarse o que estén embarazadas, excepto si el padre del recién nacido es RH negativo. ¿Qué datos clínicos son significativos para sospechar de aborto? El sangrado vaginal durante los primeros 20 a 22 semanas de gestación, con o sin dolor lumbopélvico. Sangrado vaginal, puede o no puede presentarse dolor lumbopélvico y no hay modificaciones cervicales. Cervix cerrado se conoce como amenaza de aborto involuntario. Esto puede presentar en forma de manchas de sangre al choque potencialmente fatal. Una vez que la dilatación del cuello uterino ha comenzado, el aborto involuntario ya es inevitable. Si sugieren todo cuadro clínico de sospecha de amenaza de aborto, comenzar con historia clínica y examen físico completo. Exploración física de la paciente debe incluir especuloscopía para visualizar y evaluar el cérvix para descartar cualquier otra lesión capaz de producir sangrado transvaginal, eversión glandular, lesiones cervicales malignas, pólipo cervical, entre otras. Asesorar e indicar a la mujer que presente sangrado transvaginal y embarazo intrauterino confirmado con latido fetal que, si el sangrado se incrementa o persiste, debe progresar para ser evaluada. Si el sangrado se detiene, comenzar o continuar con la atención prenatal de rutina. ¿Qué hallazgos ultrasonográficos son útiles para determinar el pronóstico en la paciente con amenaza de aborto?
Los marcadores ultrasonográficos que predicen aborto en mujeres con viabilidad fetal confirmada son bradicardia fetal en hora 110, frecuencia cardíaca fetal entre las 6 a 14 semanas de gestación, hematoma intrauterino, sin información existente en relación al tamaño, diferencia entre MGSD y LSC, saco de Yolk en forma irregular, alteraciones de cogenicidad o ausencia. Se recomienda realizar ultrasonido en mujeres con sospecha de amenaza de aborto para determinar el sitio y la viabilidad del embarazo. Identificar actividad cardíaca fetal, saco gestacional, saco vitelino y polo fetal. Repetir el estudio cuando existe algún marcador ultrasonográfico de mal pronóstico. La frecuencia cardíaca fetal durante la semana de gestación 5 a 10 es de 100 a 175 latidos por minuto. Cuando existe frecuencia cardíaca fetal menor a 120, se asocia con muerte fetal, y la frecuencia cardíaca fetal menor a 85 se asocia con muerte fetal. Se recomienda obtener la frecuencia cardíaca fetal en todas las pacientes con sospecha de amenaza de aborto. No existen estudios que hayan determinado el tiempo requerido para realizar el seguimiento ultrasonográfico en pacientes con sangrado transvaginal para confirmar el desenlace del embarazo. Se recomienda repetir el estudio ultrasonográfico con un intervalo de 7 a 10 días cuando existen marcadores ultrasonográficos de mal pronóstico o embarazo con viabilidad incierta. Tratamiento. ¿Qué eficacia tiene el tratamiento no farmacológico comparado con el tratamiento farmacológico en el manejo de la paciente con amenaza de aborto? Se sugiere usar progesterona para evitar la urgencia y procedimientos médicos innecesarios, además de la tranquilidad de la paciente. Los tocolíticos o relajantes musculares uterinos han sido evaluados por su papel en el tratamiento de la amenaza de aborto. La presencia de la actividad uterina ha sido propuesta como un contribuyente potencial al riesgo de amenaza de aborto, por lo tanto la relajación de las células del músculo liso uterino potencialmente reducirá la motilidad uterina y el riesgo de progresión al aborto inevitable. Los tocolíticos que han sido evaluados incluyen la atropina, agentes escopolaminas e iosinas por su actividad antiespasmódica y betas agonistas terbutalina, entre otros. Se sugiere el reposo absoluto hasta 48 horas tras el cese del sangrado, suplementar con ácido fólico, uso de sedante, el tratamiento hormonal con la administración de una dosis de gonadotropina crónica humana hasta la semana 12 y 17 alfa-hidroxiprogesterona después de la semana 12. Tratamiento no farmacológico. Se sugiere el reposo en cama tomando en cuenta que la evidencia disponible por el momento es insuficiente para demostrar el efecto benéfico para prevenir aborto. Aunque no existe suficiente sustento con evidencia científica para indicar el reposo en cama, esfuerzo físico excesivo y actividad sexual, en la práctica médica es una indicación frecuente que se realiza en el tratamiento de la amenaza de aborto. Que brinda estabilidad emocional a la paciente y permite continuar con el curso adecuado del embarazo. Referencia. ¿Cuáles son los criterios de referencia al segundo nivel de atención en una paciente que presenta amenaza de aborto? Cuando el servicio de atención médica no está disponible y los síntomas clínicos requieren de la evaluación adicional, se debe referir a la institución más cercana que ofrezca servicio de laboratorio y exploración por ultrasonido. Se necesita la evaluación exhaustiva para hacer el diagnóstico definitivo. La historia clínica completa junto con la exploración física adecuada en combinación con el ultrasonido y las pruebas de beta-gonadotropina crónica humana. La paciente en edad reproductiva con datos clínicos de dolor lumbosacro y sangrado transvaginal debe referirse para confirmar o descartar el diagnóstico a través de estudios de gabinete y laboratorio. Diagramas. Atención de la paciente con amenaza de aborto, paciente en edad reproductiva con sangrado transvaginal y o dolor tipo cólico y o lumbosacro, historia clínica, sospecha de embarazo, determinación de HGC, ultrasonido endovaginal o abdominal, se confirma el embarazo o no, buscar otras causas, sí, exámenes complementarios BH, química sanguínea, grupo IRH, ego y exudado cérvico-vaginal, tratamiento específico, reposo, cita abierta y persistencia de sangrado, no, es lo mismo, en caso de que sí, hay que acudir a urgencias. Marcadores ultrasonográficos en la paciente con amenaza de aborto, ultrasonido en paciente con sangrado transvaginal en el primer trimestre en embarazo, presencia de saco gestacional intrauterino no, considerar embarazo ectópico, caso de que sí, ausencia de embrión,
saco gestacional mayor a 25 milímetros, embarazo no viable y hay que referir. Ausencia de embrión, saco gestacional menor a 25 milímetros, embarazo con viabilidad incierta, repetir ultrasonido y o beta-gonadotropina crónica humana. En caso de que haya un embrión viable, no se detecta frecuencia cardíaca fetal, LCR mayor a 7 milímetros, embarazo no viable, referencia, LCR menor a 7 milímetros, embarazo con viabilidad incierta, repetir ultrasonido y beta-HGC. Tratamiento de la amenaza de aborto. Consideraciones generales. Manejo ambulatorio. Consideraciones generales. Identificar causas posibles. Reposo en cama. La evidencia disponible por el momento es insuficiente para demostrar el efecto benéfico para prevenir el aborto mediante reposo. Sin embargo, se recomienda evitar el esfuerzo físico excesivo y actividad sexual, descartar patología infecciosa, confirmar viabilidad fetal. Medidas seriadas de BHGC cada 2 a 3 días, seguimiento ecográfico transvaginal semanal, uso de analgésicos antiespasmódicos como la bultillosina, beta-agonista terbutalina, esoxuprina, clorhidrato de nilhidrina, fenoterol y ritrodrina. Progesterona natural 200 miligramos a 400 miligramos cada 12 horas hasta la semana 12 de gestación en caso de insuficiencia de cuerpo lúteo. Prescripción de antibióticos en caso necesario, IBU o infecciones vaginales, solicitar hemoclasificación. Solo se recomienda el uso de la progesterona en los casos de deficiencia del cuerpo lúteo, en embarazos obtenidos mediante técnicas de reproducción asistida o con el uso de inductores y ovulación. Manejo ambulatorio. Explicar la importancia del coito interrumpido durante la actividad sexual debido a que el semen libera prostaglandinas. Indicar tratamiento. Las prostaglandinas generan constricción. Indicar tratamiento médico de la causa y las enfermedades asociadas, realizar control clínico a las 48 horas o antes en caso de persistir o aumentar los signos y síntomas. Etapas clínicas de la amenaza de aborto. Metrorragia obscura y escasa, contracciones uterinas dolorosas presentes, modificaciones cervicales, cuello cerrado, no hay modificaciones cervicales, desprendimiento y expulsión ausentes, ecografía de hemorragia decidual, coágulo subcorial, embrión vivo intrauterino, hay frecuencia cardíaca fetal. Lista de medicamentos. Espera. Progesterona 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Ok. Gonadotropina 500 unidades internacionales intramuscular. Ácido fólico, multillosina 20 miligramos cada 8 horas intramuscular o IV. 20 miligramos cada 8 horas intramuscular o IV. Terbutalina. Glosario. Indiquemos los significados. LCC, longitud cráneo-coxis. LCR, longitud cráneo-rabadilla. Y la bibliografía.